Muy buenas a todos, chicos, ¿qué tal? Soy Javier, Tocinillo, no soy Javier Tocinillo, mi apellido no es Tocinillo, que he visto un montón de gente que se lo cree. Tocinillo es mi nick en internet y yo soy Javier, pero mi apellido no es ese. Bueno, chicos, empezamos con el análisis de la LG C1 OLED que tenéis aquí detrás, modelo de 43 pulgadas. Lo primero de todo, muchísimas gracias a LG España por la cesión del producto. Como digo, es el modelo C1, el modelo nuevo de 2021. En 48 pulgadas y este panel tiene el panel Evo. Lo podéis ver, por ejemplo, si entráis en el menú de servicio, como he visto yo aquí, donde indica claramente que es panel WBE. Y la diferencia del panel Evo es que es un panel que supuestamente es más eficiente, hasta un 20% de ahorro energético o un 20% más de luminosidad en algunos modelos, cosa que en este no se cumple. Como siempre, vamos a empezar por el aspecto físico. Como veis, es un panel muy bonito, con los marcos siempre muy delgados y que en este caso incluye una peana central bastante estrecha en comparación con el panel, lo cual es idóneo para colocar en todo tipo de muebles. Es bastante bonita, de color plateada, con el logo de LG OLED en un lateral, como veis, y además eleva un poquito el panel para que podáis poner debajo una barra de sonido, aunque si ya es bastante grande no os cabrá, tenéis que subir un poco más la tele. En el lateral, como veis, el panel es muy fino, pero hasta 3/4, ya que a partir de ahí comienza la electrónica y es justo donde más destaca LG este año, ya que incluye 4 puertos HDMI 2.1 completos de 40 gigabits por segundo, donde soportan todas las características de gaming, como veremos más adelante. Aparte de ello, tiene también un par de puertos USB, las salidas, como siempre, ópticas, coaxial para antena y satélite, y toma de Ethernet 10-100. Bueno, he intentado cortar un poquito este análisis. Como veis, ahora vamos a saltar directamente ya a uno de los aspectos más importantes, la colorimetría. Este año hay una de cal y una de arena. Tenemos, para empezar, un color que viene muy bien, sobre todo las saturaciones de los colores primarios. Eso hace que las caras vean con un color rosado muy natural. Se ha eliminado el exceso de amarillo de otros años, pero el balance de blancos viene con un exceso de rojo. Si utilizáis el modo Filmmaker Mode o el modo Cine y ponéis, por ejemplo, el Warm 50, W50, que es la temperatura más correcta, nos pasamos de rojo, así que hay que dejarlo en torno a W45, W44 para que se igualen los tres primarios y no haya un exceso de rojo en toda la gama, pero es algo que solo se puede corregir con sonda. Todo ello lo podéis ver mientras hablo con las fotos de la calibración que hemos hecho con Calman, donde podéis ver ese exceso de rojo en todo el balance de blancos. Luego, otro pequeño inconveniente de este año con los paneles Evo es que algunos modelos, en este caso no ha sido así, pero en algunos modelos ha pasado, viene lo que se llama defecto o efecto ventana veneciana, que es en una parte blanca, cuando llega a muchos nits, cuando brilla mucho, aparece una especie de líneas verticales debido al proceso de fabricación nuevo de las fábricas de Guangzhou, como se pronuncia, es una fábrica en China, en lugar de Paju, que era la que estaba utilizándose hasta ahora en Corea, y ese cambio de proceso de fabricación produce ese pequeño defecto que, según mi información, en algunas tiradas de ciertos meses ya han corregido. O sea, a partir de mayo, junio es muy difícil ver paneles con esa fabricación, con ese defecto, pero los puede haber. En relación con el color, aunque no es estrechamente, no es color propiamente dicho, sino que es más bien la escala de grises, encontramos que en la parte del 2, 3 y 5 y hasta el 10% tenemos un pequeño aplastamiento de negros. Eso quiere decir que en escenas oscuras vamos a ver demasiado. Si hay alguien interesado, como siempre digo en todos los vídeos, en salondigital.es tenéis el servicio de calibración con sonda profesional conmigo. Se hace a distancia, se manda un paquete con el portátil y la sonda y se calibra. No hace falta mandar la tele ni que yo vaya a vuestra casa. Bueno, para finalizar este apartado de colorimetría o de balance de blancos, según lo queráis llamar, tenemos también por último que hablar de la uniformidad. En este panel me ha tocado una uniformidad excepcionalmente buena. Supongo que es porque 48 pulgadas e incluso 55 no recuerdo un panel malo nunca, vienen muy bien todas. Lo podéis ver al 5%, perfecto, con la exposición de la cámara lo podéis ver correctamente, y el 100% también perfecto sin ningún signo de tintes o cualquier tipo de problema en el panel. Ahora ya pasamos al tratamiento del NEAR Black. Sabéis que el NEAR Black es un término que se utiliza en inglés, que significa esas zonas cercanas al negro, de las cuales os hablamos hace un segundito, cómo el panel las gestiona. Pues bien, ese tratamiento de las zonas cercanas al negro es lo que diferencia una OLED de otra y lo que hace mejor una OLED de otra, aparte del pico de brillo, y es uno de los pasos, uno de los ámbitos en los que LG ha ido mejorando cada año bastante. Si quitamos el problema de aplastamiento en negro, que hemos probado también en Dolby Vision con esta escena de cementerio de animales, y también ocurre, como veis, todos los detalles en sombra son demasiado oscuros,
Si se corrige con calibración profesional, se elimina ese problema y nos deja el tratamiento del NEAR Black nativo del panel. Es muy bueno, no llega al nivel de las marcas japonesas todavía, donde encontramos un menor ruido. Aquí en LG la verdad es que en esa zona suele haber bastante ruido, posterización y banding, que se soluciona un poquito con el tema de la gradación suave, que lo tenemos un poquito más adelante, pero en general lo hace muy bien. La verdad es que es uno de los paneles que mejor lo hace y, como digo, ha ido mejorando progresivamente desde 2019, cuando empezaron ya a mejorar estas áreas. No hay nada de macroloques, de flashes, de todo ese tipo de problemas derivados del panel que veíamos en otros años, como podéis ver. Como podéis ver, por ejemplo, la de Drácula es una escena que está comprimida a 240p y el panel aquí se porta muy bien, no hay nada de ruido, como digo, flashes ni nada similar, que en otros años sí que encontrábamos. Bueno, para acabar hablando otra vez del aplazamiento de negros, y eso hace también que, por ejemplo, en escenas comprimidas, como esta escena muy comprimida de HBO de Juego de Tronos, el primer episodio de la última temporada, es una de las escenas de tortura para la OLED, donde vemos como hay una especie de flashes de fondo. No son flasheos de macroloques como pasa otros años, pero es la forma del panel que tiene de demostrarnos esas gradientes entre el negro total y el casi negro. Como digo, hay otras marcas que lo hacen un poquito mejor, pero este año LG la verdad es que ha dado en el clavo entre calidad de imagen y también precio, que veremos más adelante en el global de la tele. Vale, vamos con el movimiento. El movimiento este año también ha mejorado mucho, junto con el escalado, son de las dos cosas que más ha mejorado LG. Y tenemos, como siempre, las opciones de usuario, donde podemos manejar independientemente el de Blur y el de Juder. Podéis ver como, por ejemplo, en Capitán América el panel se comporta muy bien si utilizamos la opción nativa, es decir, sin el True Motion. Pero si queremos dar un pequeño extra de fluidez sin caer en el efecto telenovela, os aconsejaría que pongáis usuario y el primer valor en 2 y el segundo valor en 0. Con eso conseguiremos un movimiento bastante cinematográfico sin caer en el efecto telenovela. Al margen de eso, LG este año ha incluido una opción que se llama movimiento cinemático, que viene ya por defecto entre el valor 2 y 3 más o menos mezclado, y es distinto de si lo utilizamos con usuario. Parece ser que es mejor interpolando que si lo hacemos nosotros con la opción de usuario, pero en mi opinión genera demasiado efecto telenovela ya, está justo en el límite en el que ya algunas escenas parecen aceleradas, así que ya depende de si queréis un efecto más cinematográfico con el modo usuario o si preferís un efecto con menos artefactos con el modo cinemático. Vale, pasamos al procesado y escalado de imagen, que son otros de los aspectos más fundamentales de los televisores. Ha mejorado muchísimo el LG también, junto con el movimiento, como decía, son los dos aspectos que noto que más ha mejorado con diferencia. En cuanto al procesado de imagen, por ejemplo, hemos puesto imágenes de Drácula, que ya hemos visto antes, hemos puesto imágenes de Alicia en el País de las Maravillas a 1080p, lo escala fenomenalmente bien. No llega al nivel del XR de Sony y tampoco seguramente al HCX de Panasonic, pero escala muy bien, y ya cada vez la distancia se acorta más y hará un año en el que lo igualarán o superarán, supongo, pero como digo, el escalado es fenomenal. Si ponemos fuentes de peor calidad, ya lógicamente el panel se resiente. Esto es algo que me gustaría explicar. Cuando yo digo que una tele escala mejor que otra o que tiene mejor escalado que otra, no significa que se vea bien, sino que escala mejor. Por ejemplo, podéis ver vosotros mismos como este documental en 250-260p de resolución de Iker Jiménez, de La noche del fin del mundo, se ve fatal en esta tele, en la Sony y en cualquier tele del mundo que pongamos. Igual que si ponemos, por ejemplo, un DVD, se verá en estas pulgadas más o menos bien, pero si pasamos a 65 pulgadas se verá mal. Por mucho que escale bien, el panel no hace milagros y el procesador no puede hacer milagros. Eso tenedlo en cuenta cuando analizamos, cuando veáis nuestras reviews. Pero sí que ha mejorado bastante, es un procesado de imagen mucho más limpio que el año pasado, es más nítido, es bastante más nítido, es una cosa que sí he notado rápidamente y no es por el tamaño del panel. Se parece bastante más al de Sony que otros años y en definitiva es un escalado de mejor calidad. La verdad es que es una sorpresa muy grata por parte del LG. Entramos, como siempre, en el apartado más importante seguramente del análisis, que es el HDR, el gran motivo por el cual los fabricantes nos generan expectativas cada año nuevas con las teles. Y tenemos aquí en este panel, no os voy a hacer esperar más, medido, como veis con Calman, un pico de brillo de 700 nits al 10% calibrada y 120 al 100%. Seguramente en tamaños más grandes, en tamaños de 55, especialmente 65 y 77, tenga más brillo, probablemente ronde los 750, 760, y el del 100% quizá pase a 130, 135, pero no pasará más allá.
Para que veáis en perspectiva, por ejemplo, la Sony A90J que tengo aquí, calibrada, da 900 nits al 10% y 192 al 100%, y la G1, si no recuerdo mal, rondaba los 800, 820, 810 y 165 al 100%. Así que bueno, pues tenemos los tres escalones de brillo, donde arriba encontraríamos a la A90J y a la Panasonic HZ2000, después a la G1 y después a la C1, que se iguala, digamos, con todas las OLED del resto de marcas de gama que no sean las flagship. Eso genera una imagen HDR muy buena. Como siempre, el panel autoemisivo de las OLED lo que genera es un contraste infinito, prácticamente, que se utiliza mucho ese término, donde un píxel apagado al lado de un píxel encendido genera una explosión de contraste bestial para nuestro cerebro, que en mi opinión da un efecto 3D y un efecto de contraste que al fin y al cabo es lo que busca el HDR, mayor que en unas Full Array, por más brillo que tenga. Recordad que el HDR realmente lo que nos está generando es eso, una campo de información donde el contraste es el protagonista. Lo que quiere es una imagen ultra contrastada sin parecer artificial, por supuesto. Con lo cual, la mejor manera de generar un contraste así es tener al lado siempre un píxel apagado y al lado un encendido si hace falta en la imagen, cosa que en mi opinión en las OLED es la clave de por qué se ven tan bien. Lógicamente, una OLED sí necesita más nits, en 700 nits nos quedamos cortos. Os voy a poner de fondo unas cuantas imágenes que he hecho comparándolo con la 90J, que sé que es una comparación injusta, pero para que veáis cómo solamente pasar de 700 a 900 nits ya se nota bastante. En pantalla completa también se nota bastante, como veis en la foto de Matrix, y es una necesidad que tiene la OLED de mejorar. Llevamos desde 2016, que se dice pronto, 5 años y medio, viendo los 700 nits al 10% en todas las teles de LG, quitando algunas raravis de Sony y Panasonic y del resto de fabricantes. En definitiva, como digo, la imagen HDR es buenísima, como todas las OLED. Podéis ver, por ejemplo, aquí fragmentos de Meridian, donde ese píxel autoemisivo del OLED hace que, aunque no brille, lógicamente, los objetos brillantes como una Full Array, como una QLED de gama alta, hace que parezca casi que el señor que estáis viendo aquí esté en el salón, flotando, porque todo es negro, e incluso dentro del traje del propio protagonista o de los chicos que salen en el fondo, los detalles de ahí son negros, el píxel está apagado, no vemos todo alrededor negro y lo de dentro del personaje iluminado, que es lo que pasa en algunas Full Array, sino que se ve completamente solo la imagen cuando tiene brillo, cuando no, está completamente apagada a nivel de píxel. Eso hace que en este tipo de películas se vea espectacular. Luego tenemos, por ejemplo, Transformers, que siempre es una imagen muy contrastada. Es una película, por cierto, que se ve muy bien en cualquier panel, se ve perfectamente igual de bien en SDR también, porque está grabada así, tiene ese contraste nativo ya de por sí. Cosa que, como decía en el apartado anterior, el HDR va de contraste, con lo cual si maximizamos ese rango dinámico, conseguiremos aún más espectacularidad en la escena. Lo estáis viendo vosotros detrás y es increíble. Aún así, al tener la 90J al lado, siempre le noto que le falta esa chicha que tiene este panel, pero bueno, por el precio que tiene no se puede pedir más en absoluto a LG. Y para acabar, Kingsman, por ejemplo, es una película muy complicada para las OLED, sobre todo cuando aparece el logo de la película. Aparece un sol donde varias gamas altas ya han dado problemas de posterización porque está grabada un poco mal, esa escena con una cámara un poco difícil de capturar, tiene mucho brillo el sol, con lo cual se puede descomponer y hacer ese tipo de posterización, y la C1 no lo hace para nada. Como digo, las gradaciones en este panel son buenísimas, me parece que están casi al nivel de Sony o prácticamente al mismo nivel, y la imagen en general es muy buena. Luego, tanto en esta película como en el resto de las que hemos estado hablando, como en este fragmento de la demo que estáis viendo de una demo de YouTube, podéis ver que el Dynamic Tone Mapping o HDR Tone Mapping, como se llama este año, tiene un pequeño problema, es que tiende para mostrar los detalles en altas luces, tiende a bajar el brillo general de la escena. Lo he visto en Mad Max, lo he visto en Matrix, lo he visto en casi un montón de películas, pero solo puedo mostrar la demo por temas de copyright. Pero lo que hace el panel es bajo el brillo general para que ese elemento brillante se pueda ver, ¿vale? Y haya diferencia con el resto de la imagen. El resto de marcas lo que hacen es comprimir solo ese detalle, no toda la escena en general, lo cual es un fallo, en mi opinión, bastante importante en las LG desde hace varios años, que va jugando con el brillo de la escena, no el brillo del evento brillante, ¿sabes? Un poco. Y luego también muchas veces, esto lo habéis visto en varias reviews, en escenas en oscuridad o escenas medias, tiende a iluminar demasiado la escena. Es algo que seguramente a mucha gente os guste, pero es incorrecto, se sale de la curva PQTF y no podemos elegir si nos gusta o no. Por ejemplo, en Sony y en Panasonic sí podemos decir, bueno, pues me gusta, lo activo, no me gusta, lo desactivo, pero el Tone Mapping sigue activado. Aquí va todo junto, dentro del HDR Tone Mapping, así que o activamos todo o no. Mi consejo es que lo activéis, porque he visto, por ejemplo, escenas de Pacific Rim, al final cuando sale la lancha que sale del agua,
Fijaos en las nubes, no lo puedo poner por copyright, pero ponedlo vosotros. Con el HDR Tone Mapping desactivado veréis un manchurrón blanco en las nubes. Con el HDR Tone Mapping activado veréis todo el detalle de las nubes. Os tendréis que acostumbrar a los pequeños fallos que pueda producir el mapeo de tonos, como decía, hasta que las OLED consigan más brillo, más nits. Por eso es otro de los motivos por lo cual nos hace falta más nits en... El ABL, como veis vosotros mismos detrás, es bastante restrictivo en este modelo. Eso sí que es verdad que LG nos ha querido mojar, aunque monte el panel Evo, oficialmente no lo monta, pero sí que lo tiene. En las C está bastante limitado y nos vamos a 120 nits en este modelo y 132 creo que es en el modelo de 65-77, lo cual es muy restrictivo para hoy en día. Y por lo menos deberían haberlo puesto, creo yo, como 150 más o menos, que en ese tamaño 30 nits sí se nota mucho, porque estamos hablando de todo el panel entero. Pero bueno, lo podéis ver vosotros mismos, como cuando el círculo se hace grande, el brillo baja mucho. Eso no se puede desactivar de una forma y eso es como funcionan todas las OLED hoy en día. Es el famoso ABL que no se puede desactivar. Y bueno, ya para acabar la review nos queda el apartado de gaming. Como veis en pantalla es la mejor tele para jugar con diferencia. Primero porque de momento es la única que tiene activada el 4K 120 sin banding. Eso es una de las ventajas enormes. Lo podéis hacer poniendo el HDMI en el que esté la consola o el PC en modo PC. Además os activará el modo 444 para el croma. 2. Habilita también el VRR, el G-Sync y el FreeSync a la vez. Recordad que aquí con el HDMI 2.1, con la aparición del HDMI 2.1 y la implementación del VRR oficial a través de este, ya no hace falta G-Sync y FreeSync. Los tres formatos son exactamente iguales, los tres tienen el LFC y todos son idénticos. No como en la época 1080p donde ya sí que había diferencias, aquí son los tres iguales. Pero es la única tele que los tiene. Y además también soporta 4K 120 Hz con Dolby Vision, que es la única tele del mercado que lo soporta y creo que va a ser la única que lo haga. Todo eso se traslada en una experiencia gaming fantástica, funciona todo súper bien y además también tenemos este año, como veis, el panel gaming donde podemos ver los frames por segundo, podemos activar o no el VRR, el G-Sync, el FreeSync, el estabilizador de negros y de blancos, que es para jugar con la gamma, para evitar los pequeños parpadeos que produce el VRR en las teles. Podemos activar también directamente desde ahí el tipo de género para configurar el tema de los negros, estabilizadores negros y de blancos por género, y así podemos de un solo botonazo cambiar. Y en cuanto a input lag, tenemos un input lag ultra bajo de 12 milisegundos, que está súper bien, la verdad. A 120 Hz baja todavía más, si no recuerdo mal, creo que eran 8 milisegundos. Y además, si activamos el modo Boost, el modo que simula una fuente de 120 Hz, baja ya hasta los 4,8 milisegundos, prácticamente a niveles de paneles profesionales de monitores. Así que, como digo, para gaming esta tele es excepcionalmente buena. Y para acabar ya la review, junto con el gaming, he dejado para esta parte el tema de WebOS. Es la versión 6.0, yo personalmente es la gran decepción de la tele. El sistema operativo de la 2020 y la 2019, la C9 y la CX, funcionaba fantásticamente bien, ultra rápido, podemos cambiar entre aplicaciones, podemos hacer cualquier cosa y se lo han cargado completamente en la versión de 2021. Han querido hacer una especie de Google TV ultra recargado, donde todo lo bueno de WebOS desaparece por completo. No podemos cambiar entre apps, es decir, no podemos sacar el carrusel de apps rápidas, no podemos poner YouTube y volver a otra aplicación y después volver a YouTube, no, tenemos que pasar todo por el Home. El Home está sobrecargadísimo con consejos del eje, con publicidad, que aunque podemos desactivar muchas cosas, y que por cierto os recomiendo el vídeo de los mejores trucos de WebOS que vamos a sacar dentro de poco, aún así está muy recargado de publicidad, no podemos ordenar las filas, no podemos quitar filas de servicio que no tenemos. Por ejemplo, nos aparece Rakuten, nos aparece Amazon Prime, nos aparece HBO, y si no tenemos contratado eso, nos comemos igual la publicidad. El sistema es ultra lento en comparación con el año pasado y ultra lento en comparación con Google TV y con My Home Screen. Es un sistema muy lento. Tardas mucho en responder, en entrar en opciones de imagen, en salir al home, a veces se bloquea, a veces al hacer scroll se parte, o sea, es un desastre. Lo están puliendo, cada versión funciona un poco mejor, pero me da que le han metido demasiada chicha para el procesador, que es el mismo que el del año pasado, internamente, y se han quedado muy cortos. Así que seguramente este sistema funcione mejor el año que viene, pero aunque funcionase bien, no me gusta cómo está diseñado. Muy poco personalizable, con mucha publicidad, muy intrusivo, incluso me parece más feo los menús, en lugar de las transparencias que tenía el modelo año pasado, lo han perdido aquí. Así que bueno. Bueno chicos, pues con eso finalizamos la review, espero que os haya gustado. Conclusiones muy rápidas para finalizar el vídeo. Tendríamos una imagen muy buena, con colorimetría de serie muy buena, quizá ligeramente subida de rojo, pero bueno, eso puede corregir.
El Near Black, tratamiento de zona en negro muy bueno. Nuevamente, igual que en el caso anterior, viene aplastado para evitar los flashes y demás cosas, pero se puede corregir con calibración con sonda. El HDR viene muy bien, como sabéis el mapeo de HDR funciona muy bien con sus fallos que he explicado, pero es una herramienta extremadamente útil. Lo mejor de este año, en mi opinión, que marca la diferencia con el año pasado, es el tratamiento de zonas en penumbra que he comentado, junto con un muy mejorado interpolador de movimiento y un muy mejorado escalador y procesamiento de imagen, muy bueno, me ha sorprendido mucho. Por supuesto, el mejor panel para gaming, tiene todo lo que podáis pensar, VRR, G-Sync, FreeSync, 4K a 120, Dolby Vision a 120, lo tiene todo, 4 puertos HDMI 2.1 y poco más, soporta todos los formatos excepto HDR10 Plus. Y ahora vamos con lo negativo. Lo negativo en este panel yo le pondría, para empezar, lo mismo que he dicho en el caso de puntos positivos, sería en este caso el aplastamiento excesivo de detalle en sombra, el ligero exceso de rojo, que bueno, lo pongo en negativo como lo he puesto en positivo, el sistema operativo extremadamente lento, intrusivo, lleno de publicidad, le falta un poquito de nits en mi opinión. ABL, en mi opinión, bastante restrictivo. El pico de nits no está mal porque estamos hablando de un panel de 48 pulgadas que tenga 700 nits, está muy bien porque los otros modelos tendrán un poquito más, pero el ABL sigue siendo demasiado restrictivo en comparación con la G y con el resto de marcas ya hoy en día. Y bueno, con eso finalizamos la review. Como digo, no he dicho nada del mando, lo tenéis aquí, es el mismo mando que de siempre, pero adelgazado. Lo han puesto a régimen y está más delgadito y han añadido un par de botones más, pero siempre funciona igual de bien que siempre. Es un mando muy bueno, siempre me ha gustado. No es el que transmite mejor calidad, pero hace su función y la hace muy bien. Quizá puede estar retroiluminado, pero bueno, es lo único que le puedo sacar. Desde aquí de Pasión, como siempre, muchísimas gracias a todos por vuestra visita, chicos. Si os gusta, por favor, dadle click a suscribiros, nos ayudaréis un montón y no os perderéis los próximos vídeos. Y a LG España, nuevamente, muchísimas gracias por vuestra cesión de la C1 para analizarla en Pasión. Lo dicho, si os gustan los vídeos, dale a suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo, chicos. Un saludo a todos. Muchas gracias por vuestra visita.